Ella pues es exalumna de nuestro programa de maestría en Ciencias de Astronomía. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción, de Chile, y es docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos va a hablar sobre los cúmulos globulares en la arqueología galáctica. Entonces, bueno, Giovanna, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues te escuchamos. Muchas gracias, profe, por esa presentación. Es una alegría estar aquí con todos ustedes, especialmente con los profes, quienes me guiaron en este camino de la astrofísica profesional. Cuando vemos este título, cúmulos globulares en la arqueología galáctica, ¿qué nos imaginamos? Aquí tenemos un público muy diverso. Entonces me gustaría saber desde la antropología qué podría significar la arqueología galáctica. Pues la arqueología es de cierta manera una rama de la antropología que nos brinda como noción de todas las materialidades del pasado. Un profesor una vez nos dijo una frase muy linda, que la arqueología es poder ver el pasado y tocarlo. Eso es una definición perfecta. Pues podemos hacer arqueología con nuestra propia galaxia o con las galaxias. Al final estamos trabajando con fósiles. Sin embargo, este es un campo bastante específico y nuestro fósil allí serían los cúmulos globulares. Bien, Lady Joanna Henao Campo, yo soy caldense, pertenezco al grupo de Stellar Populations Group, lo que es lo mismo que los Pop Stars. También somos capos. Esto ya lo vamos a ver en el desarrollo de este contenido. Y esta charla, esta conferencia del día de hoy, está inspirada en el trabajo de grado de tesis doctoral que desarrollé con la Universidad de Concepción, en Chile. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a ver un contexto, una introducción, el contexto, que es el bulge galáctico, los cúmulos globulares del bulge galáctico. Vamos a ver qué es CAPOS, las abundancias químicas en los cúmulos globulares, inhomogeneidades químicas en los cúmulos globulares, el fenómeno de múltiples poblaciones estelares, hasta acá. Entonces, como un resumen de los principales conceptos para entrar a ver los primeros resultados de los cúmulos globulares estudiados con el CAPOS, con los Pop Stars Team, y el cúmulo en específico HP1. Si nos da el tiempo, podemos hablar de otro cúmulo adicional, que es el FSR 1758, también conocido como el Moby-Dick. Entonces, ese lo dejo, si acaso nos da el tiempo para poder hablar de él. Bien, los cúmulos globulares. Resulta que hasta hace unos 20 años se pensaba que los cúmulos globulares se formaban, el contenido de sus estrellas en el interior se formaban todas al tiempo. Entonces tenían como una misma composición química y una misma edad. Eso era lo que se creía. Esa es la definición que se encontraba hasta hace 20 años acerca de lo que son los cúmulos globulares. Pues gracias a las observaciones y la tecnología que nos dan los telescopios en este siglo, es que hemos podido indagar en estos cúmulos globulares y encontrar muchas características muy interesantes. Un cúmulo globular es entonces una aglomeración de miles a millones de estrellas que están atraídas gravitacionalmente. Además, son vestigios muy antiguos de cuando se formó nuestra propia galaxia. Estos cúmulos globulares tienen edades de 10 a 13 gigayears, es decir, que casi la edad del universo. Entonces son testigos de lo que ocurrió en la formación de la
Los que vamos a ver acá son cerrados. Tenemos acá una infografía de lo que sería la anatomía de nuestra propia galaxia. Entonces, si la vemos desde un punto de vista face on o desde la parte de arriba, podemos apreciar que tiene las siguientes estructuras: un núcleo y a su alrededor un bulge galáctico. Por acá tenemos más o menos nuestro Sol y la extensión o el diámetro de nuestra galaxia de 100.000 años luz, lo que es lo mismo a más de 30.000 parsec. Ahora, ¿qué notamos acá en el bulge galáctico? En esta parte, ¿qué se nota? Con relación al resto de los brazos espirales, con relación al resto de la anatomía galáctica. Notamos que hay mucho contenido de polvo. Entonces, ese bulge había sido muy difícil de estudiar. Hola, Camila. Hasta ahora, había sido muy difícil de estudiar hasta ahora. Bien, si vemos nuestra galaxia de manera edge-on, quiere decir de perfil, entonces vemos que se ubican unos cúmulos globulares en lo que es el halo galáctico. Esos cúmulos globulares han sido más fáciles de estudiar en el sentido que han sido posible observarlos de manera muy directa. Mientras que los cúmulos que están ubicados en el bulge galáctico hayan sido imposibles de acceder a ellos hasta ahora que existen campos. Bien, ¿qué es lo interesante de estudiar estos cúmulos globulares en la galaxia como tal? Es que ellos nos ayudan entonces a construir la historia de nuestra propia galaxia, la evolución química galáctica y la evolución como tal en esto. Hasta ahora la teoría más aceptada de la formación de las galaxias es que la formación surgió desde adentro hacia afuera. Primero se formó lo que está hacia el centro de las galaxias. Esa es la teoría aceptada hasta ahora. Con el estudio de diferentes cúmulos globulares en el halo, se identificaron que no se formaron in situ, sino que muchos de ellos pueden ser consecuencia de cuando la Vía Láctea, a través de tirones gravitatorios, absorbió galaxias satélites, y muchos cúmulos globulares entonces son núcleos de esas galaxias. En este trabajo de Diederik 2020, ellos a partir de simulaciones proponen y estructuran cómo sería ese árbol genealógico, por así decirlo, de nuestra propia galaxia. Tenemos acá entonces una representación de las masas estelares, los redshift, y acá una escala del tiempo. Tenemos cada una de las principales estructuras conocidas hasta ahora y que se pueden simular, y tenemos la estructura Sagitario, Sequoia, Kraken, los Helmi Streams y el fenómeno de Gaia Enceladus. Resulta que para lo que es Sagitario se han encontrado 7 cúmulos globulares. Esto representa cúmulos globulares que hacen entonces esta estructura. Luego viene la estructura de Sequoia con más de 3 cúmulos globulares. Por acá tenemos Gaia Enceladus con más de 20 cúmulos globulares. Y los Helmi Stream con 5 cúmulos globulares. Y aquí tenemos esa escala de tiempo, siendo Kraken el que se formó de manera más antigua, con más de 13 cúmulos globulares. Este estudio es bien interesante, se lo recomiendo porque allí nos muestra cómo esa simulación nos muestra que desde el centro galáctico hacia afuera tenemos estas diferentes estructuras. Bien, les comentaba que el bulge galáctico era muy difícil de estudiar por las características que hay allí en esta región.
es la más antigua y era difícil estudiarla por el apiñamiento que hay allí o por la contaminación que tenemos allí para llegar a estudiar imágenes. Eso era imposible hasta ahora, que tenemos espectroscopía infrarroja. Entonces, con el infrarrojo cercano es que hemos podido obtener imágenes de cúmulos globulares del bulge galáctico y así poder determinar esa química y esa evolución. En esta representación tenemos entonces un trabajo que se vino realizando desde la BBB Survey. Esta significa la Survey de estrellas variables de la Milky Way o de la Vía Láctea. Y si acá tenemos el centro de nuestra galaxia, todo esto nos está representando el bulge. Eso es lo que representa este mapa y se encontraron fidedignamente, quiere decir que estos sí son cúmulos globulares que pertenecen al bulge galáctico. Se determinaron 55 en ese estudio. Todos desconocidos, nunca habían sido estudiados y lo interesante es que tienen un radio galactocéntrico de 3.5 kiloparsec. Entonces significa que están muy cerca del centro y que están contenidos en el bulge galáctico. Sabemos que hay dos sistemas de cúmulos globulares, unos que están en el halo y los otros que están en el bulge. Esto lo determinó estudios de Dante Migniti con la misma survey y desde allí viene ese trabajo y sabemos que son dos sistemas separados. Nosotros solamente estamos realizando los cúmulos del bulge, los que no habían sido posible estudiar. Si podemos estudiar entonces el bulge galáctico, podemos saber la formación de nuestra galaxia y todo lo que necesitamos es espectroscopía en el infrarrojo y una resolución espacial en las imágenes bien alta. Entonces viene el proyecto CAPOS. CAPOS entonces se deduce es un acrónimo y se deduce de esta frase de Bulge Cluster Apogee Survey. Entonces es una survey donde utilizamos espectroscopía infrarroja del apogee para poder estudiar esos cúmulos globulares que están en el centro galáctico. CAPOS es un proyecto o una survey propuesta por el grupo de Pop Stars, por el profesor Douglas Geisler, y allí tenemos los cúmulos globulares que se podrían observar a futuro, los que ya han sido observados que están en color rojo principalmente, y dentro de ellos encontramos a HP1 y si nos queda el espacio vamos a hablar de DSR 1758. Bien, si tenemos entonces una muy buena espectroscopía en el infrarrojo, podemos acceder a la información de aquellos cúmulos globulares. Pero ¿quién es Apogee? Apogee es el acrónimo para Apo Galactic Evolution Experiment en la fase 2. La fase 1 había comenzado con el telescopio del Sloan Foundation en Nuevo México, aquí en este punto, y esto inició como más o menos en 2014-2015, y a los 2 años se integró un telescopio en la parte sur de nuestro planeta. Esto es en el norte de Chile, el telescopio DuPont. Entonces así los integraron para poder mapear la mayor cantidad de estrellas de nuestra galaxia. Entonces tenemos que Apogee nos hace estudios allí en el infrarrojo, tiene una resolución de 22.500 que es de muy alta precisión, velocidades radiales de 1 km por segundo y toma 250 espectros estelares por cada uno de estos puntos. Con esos espectros estelares es posible entonces determinar las abundancias o hacer una caracterización química para 26 especies químicas. Ya teniendo esa espectroscopía, podemos entonces construir los famosos diagramas de color magnitud. Aquí tenemos
tenemos una representación de lo que es el trabajo realizado por Saracino y colaboradores en el 2016 para el cúmulo globular NGC 6624. Resulta que a partir de este diagrama de color magnitud podemos obtener la edad para ese cúmulo globular. Tenemos acá entonces una representación en el diagrama de color magnitud. Se extrajo la parte que corresponde a estrellas que ya hicieron turn off. Quiere decir que, por ejemplo, nuestro Sol, que está en secuencia principal, en un momento va a hacer su turn off. Entonces, están tomando estrellas que son más evolucionadas. Tenemos acá entonces esa extracción de la parte de 18.5 a 16 en esta escala de magnitud, y en la escala de color tomamos entonces para estudiar esa parte del turn off. Con la parte del turn off se aplican unas técnicas de fotometría, también con estudios del mismo color, y con eso es posible obtener unas rutas en miles de millones de años o gigayears. Entonces son varios caminos y se ajusta, es decir, la que es más ajustable, de acá pasamos a esta gráfica. Este método se llama el método Basti, y la parte que se ajusta debe ser en el punto mínimo. Aquí nos da 12 gigayears. Entonces eso quiere decir que con el estudio de diagramas en color magnitud y a partir de estas isócronas estamos obteniendo lo que es la edad del cúmulo globular. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Las preguntas las podemos realizar al final, porfa, sino que pregunto porque eso es bien técnico y el público está bien amplio, entonces por eso me gusta tenerlo en cuenta. Resulta entonces que estamos hablando de hacer unos análisis químicos dentro de ese cúmulo. ¿A quiénes se le hace el análisis químico? A las estrellas. Para hacer el análisis químico de esas estrellas o de esa muestra de estrellas dentro del cúmulo, tenemos que tener en cuenta los parámetros atmosféricos estelares. Estos parámetros atmosféricos estelares corresponden a la temperatura efectiva, la gravedad superficial de la estrella y la microturbulencia. Resulta que la temperatura, con técnicas de fotometría, utilizando entonces las bandas de colores, es posible inferir esa temperatura efectiva, a partir de la cual podemos inferir la gravedad superficial de esas estrellas, y con estos dos datos ya podemos obtener el dato de la microturbulencia. Aquí vamos en toda la parte teórica, ya vamos a ir a cómo la aplicamos. Bien. Otro parámetro atmosférico estelar bien importante que necesitamos es la metalicidad. Estas metalicidades se calculan con respecto a las del Sol. Entonces decimos que cúmulos globulares con metalicidades por debajo de 1 son más o menos pobres en metalicidad y corresponden a los más viejos. Si son por encima de 0, entonces son más enriquecidos de metalicidad, correspondería a jóvenes, pero eso no aplica en cúmulos globulares. ¿Por qué? Porque los cúmulos globulares son bastante antiguos. Bien, entonces lo que se hace en este trabajo para estos cúmulos globulares, en particular HP1 y Moby-Dick, entre otros cúmulos globulares de la muestra de Capos, es determinar las abundancias químicas a través de Backus. Ya vamos a ver qué es Backus. Tenemos entonces la referencia de las abundancias químicas solares, que fue estudiado en el paper de Asplund en el 2005, y con esto obtenemos las abundancias finales de diferentes especies químicas para cada una de las estrellas de la muestra del cúmulo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, lo que son abundancias para
el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el magnesio, el silicio, el aluminio. Este es un ejemplo de lo que se puede determinar con Backus. Bien, entonces, ¿qué es el Backus? Es el Brussels Automatic Code for Characterizing High Accuracy Spectra. Es un código automático para determinar o para caracterizar más bien espectros de alta resolución. Tenemos entonces esta gráfica que nos lo entrega el Backus. Aquí lo que está haciendo es determinar la línea de hierro, en este caso, para una estrella cualquiera, una estrella estándar. ¿Por qué las líneas de hierro? No es que sean las más abundantes, no es que el hierro sea el más abundante, pero sí tiene muchas líneas, entonces es posible tomarlo como referencia o punto de partida. Aquí tenemos entonces el espectro que nos ayudó a caracterizar Backus utilizando diferentes interpolaciones, lo que son modelos hidrodinámicos, lo que son las máscaras del Marx Models, un montonón allí de aparato para que cumpliera con las características físicas y poder obtener un espectro sintetizado. Entonces, tengo el espectro de Apogee. En Backus ingreso los parámetros estelares de la microturbulencia, la gravedad superficial, la temperatura efectiva, y con ello, a través de distintos modelos, de más de 30.000 modelos de estrellas, es que obtenemos entonces este espectro sintético y podemos analizar una por una las líneas de diferentes especies químicas. Esto entonces también contiene allí lo que son los errores, lo que podrían ser esos errores de los perfiles de línea, y nosotros trabajamos con el error llamado chi al cuadrado. Ese es el cálculo del error más robusto. Bien. Entonces, este es otro perfil de línea para lo que es el hierro. Y así es que podemos determinar abundancias químicas en cada una de las especies, hierro, carbono, nitrógeno, oxígeno, magnesio, silicio, entre otros. Pero algo muy especial sucede con el CNO. Ellos no se pueden determinar directamente, los espectros no es posible determinarlos de manera directa, sino que se obtienen a través de moléculas OH, CO y Cl. Entonces, en Backus establezco los parámetros de lo que son las características superficiales atmosféricas de las estrellas. Una vez parametrizo eso, puedo parametrizar el hierro, porque les comenté que es posible tomarlo como nuestra base, y corremos el código para determinar el oxígeno a partir de la molécula de OH. Una vez determinado la abundancia del oxígeno, acá en este punto la fijo y determino la abundancia para el carbono. Una vez se determina la abundancia del carbono, entonces determinamos la abundancia para el nitrógeno y vuelvo a determinar la abundancia para el hierro. Esa abundancia del hierro final debe ser muy similar a la del hierro inicial, debe tener un error menor al 1%. ¿Esto para qué? ¿Para qué se hace ese ciclo? Para ver que es un método autoconsistente y que en efecto esas abundancias para el CNO están allí con esa autoconsistencia dinámica. Bien, ahora, ¿qué pasó con las abundancias químicas por allá en el año 2009? El autor Carreta encontró en cúmulos globulares del halo inhomogeneidades químicas a partir de las abundancias químicas calculadas, determinadas. Entonces, por ejemplo, para lo que es la relación sodio-oxígeno, vemos que hay una anticorrelación en el sentido de que hay mayor cantidad de sodio con respecto a la del oxígeno. Y eso, pues, no sería posible si estamos hablando
que entonces esas estrellas se formaron al tiempo y siguieron un camino evolutivo. Se ven diferentes anticorrelaciones, especialmente para lo que es sodio-oxígeno. También hay anticorrelaciones para lo que es aluminio-magnesio, mucha cantidad de magnesio, muy poquita cantidad de aluminio, y a esto lo llamamos inhomogeneidades. Con eso fue posible detectar que allí, dentro de los cúmulos globulares, hay un fenómeno de múltiples poblaciones estelares. Entonces, utilizamos esos cálculos de abundancias químicas y determinamos si existen esas inhomogeneidades. ¿Para qué? Para lo siguiente. Todo lo que es anticorrelación en sodio-oxígeno se han encontrado en la mayoría de los cúmulos globulares y esto es característico de los cúmulos globulares. Entonces, los cúmulos globulares no son simples objetos. Se ven anticorrelaciones en aluminio, magnesio, para el carbono, para el nitrógeno y el oxígeno. ¿De dónde vienen esas inhomogeneidades? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. La respuesta de múltiples poblaciones estelares. Es decir, que tenemos estrellas que tienen diferentes edades y que se formaron en diferentes épocas. Pero, ¿y cómo? Pues resulta que hay dos teorías. Actualmente la pregunta está abierta. Hay dos líneas que investigan cómo surgió las múltiples poblaciones estelares dentro del cúmulo. Y la primera teoría es que simplemente las estrellas se formaron en tiempos diferentes. Pero la segunda teoría, y es la que más nos interesa en Capos, es que hay una eyección de estrellas de primera generación. Esa eyección de material se mezcla con material primordial y forman una segunda generación de estrellas. Entonces hemos evidenciado estrellas de primera y de segunda generación. Se sugiere que esos dadores de materia lo dan estrellas de masas intermedias que se ubican en lo que es la rama de estrellas de tipo AGB. También estrellas que son masivas, que rotan rápidamente, que están en la secuencia principal, y de estrellas binarias. De todas maneras, es un rompecabezas en múltiples poblaciones estelares que aún no se ha podido resolver. Bien, ese es un esquema de cómo se puede formar las estrellas con la segunda teoría, el escenario de estrellas AGB, de la rama AGB. Tenemos que se forma una primera generación de estrellas, se forman estrellas en primera generación después de un tiempo de más de 30 megaaños. Entonces esas estrellas AGB ya evolucionadas empiezan a arrojar material, aquí en color amarillo. Este material en color amarillo lo acreta, lo atrapa el mismo clúster y lo combina con gas primordial. Después de ello, entonces se forma una segunda generación de estrellas en el centro de cúmulo. Pero ¿qué pasa? Este escenario AGB tiene un problema y se llama el problema del mass budget problem, en donde tenemos una pérdida de material. Entonces, esa es como que la parte que todavía nos queda por investigar de la explicación del escenario de formaciones de múltiples poblaciones estelares por estrellas y contaminantes por AGB, estrellas de tipo AGB. Entonces, hasta ahora nos encontramos que Capos es una sorbe para los cúmulos globulares del Bulge galáctico. Los cúmulos globulares del Bulge forman un sistema independiente de los cúmulos globulares del halo. Todos los cúmulos globulares presentan anomalías, pero en cada uno la anomalía es diferente. Inhomogeneidades químicas, múltiples poblaciones estelares, diferentes
También se tiene diferentes abundancias químicas y con esas abundancias químicas podemos hacer la isócrona con la que podemos determinar la edad y con eso construir la historia galáctica. Y tenemos el fenómeno de múltiples poblaciones estelares que hasta ahora no se ha podido explicar por qué se dan dentro de estos cuadros. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que deseen comentar? Camilo, por favor. Sí, entonces una distribución de, digamos, no sé, 2D de la edad de las estrellas, pues el centro del cúmulo, ¿cómo cambia eso? Porque veas que habían diferentes edades en las estrellas que hacen parte del cúmulo. Entonces, si hay una gráfica que me muestre a lo largo, digamos, no sé, puedes hacer un plot de como la selección recta, declinación, ¿cierto? La respuesta con respecto al centro, digamos, y mirar en 2D cómo sería esa distribución de las edades a lo largo del cúmulo globular de esas estrellas, de las que por ejemplo se mostraba de Apogee, ¿no? O sea, eso es posible obtenerlo. Sin embargo, aquí trabajamos con estrellas evolucionadas que no siempre van a estar en el centro del cúmulo. Y esto ya lo vamos a observar entonces con el caso del cúmulo HP1. Antes de observar específicamente el caso de HP1, aquí se tiene un análisis de abundancias para los primeros cúmulos de Capos que se publicó en el 2021 y con estas abundancias pudimos determinar lo que fue la metalicidad para este grupo de cúmulos en particular. Tenemos HP1, DIOR2, NGC 6540, 6642. Tenemos entonces acá representados en diferentes colores. HP1 en el color azul clarito, lo que es NGC 6540 en color amarillo, sus abundancias químicas, NGC 6642 en colores verdes y el resto corresponden a DIOR2. Este grupo de cúmulos nos dio una metalicidad de menos 1.15 a menos 1.0. Son cúmulos que no son tan pobres en metalicidad, tienen una metalicidad intermedia y se clasifican que son cúmulos muy antiguos, por esa misma metalicidad nos lo dice. Y se observan las anomalías químicas. Aquí lo que se pretende es observar si tenemos anomalías en cada uno de esos cúmulos con relación a los diferentes elementos. Entonces, miremos por acá, aluminio, magnesio, por ejemplo. Miremos esta relación, aluminio-magnesio. Vemos qué cantidad tiene de magnesio con respecto al aluminio. Hay mucho aluminio y poco magnesio. Entonces, esto representa una anticorrelación. No debería ser. Hablamos entonces que allí hay varias formaciones de estrellas. Bien, ahora, en esta imagen que observamos, bienvenidas todas las palabras, bienvenidos, mucha energía, ok, como que mucho brillo, ¿cierto? ¿Qué más? Bienvenido todo. Si soy una arqueóloga galáctica y me encuentro con esto tan impresionante que es todo esto, son reliquias para Dice, eso es oro. Eso es oro, esas son reliquias, pero aquí vemos algo muy especial, como que un tesoro hay entre las reliquias. Entonces, eso es lo que hemos llamado AHP1, una reliquia fósil en el bulge galáctico. Tenemos acá entonces esta imagen patrocinada por Gemini Sur. HP1, un tesoro entre las reliquias. Resulta que HP1, bueno, fue descubierto en 1954. Aquí tenemos unos parámetros iniciales. Estos parámetros están actualizados con la Sorbet Gaia EDR3, que también está relacionada
sorbe de Apogee. Entonces, con esa sorbe de lo que es Gaia, podemos tener unos parámetros fotométricos y estructurales. Bien, este cúmulo ya ha sido estudiado anteriormente. Aquí tenemos estas referencias. Nos muestra que en este paper, por ejemplo, una visión a profundidad de lo que es HP1, y le encontraron que la edad es de 12.700 millones de años, siendo que la edad del universo es de 13.770 millones de años, hasta antes de James Webb, que ya estamos rebatiendo esas teorías. Tenemos entonces aquí los parámetros estelares para lo que es HP1. Tenemos entonces que tiene un radio galactocéntrico de 1.26 kiloparsec. Tenemos acá lo que son las longitudes, la latitud, lo que es la masa del cúmulo, del orden de 10 a la 5 masas solares. Acá los parámetros fotométricos y los campos que necesitamos estudiarlos a través de CAPOS. Entonces CAPOS nos dio dos distintos campos para estudiar las estrellas que hay dentro de ese cúmulo. Entonces, ¿qué hacemos para empezar a parametrizar la muestra de estrellas que voy a necesitar analizar? Lo primero es nuestro diagrama de color magnitud. Este está basado en un catálogo de Vassiliev Baumgart. Ellos estudiaron cúmulos globulares, nos dieron diferentes datos, compilaron todo lo que viene desde el Gaia EDR3, desde su fotometría, y lo que son los puntos en color gris representa el campo de estrellas de HP1. Bien, tenemos entonces en este diagrama de color magnitud unas estrellas aquí evolucionadas para un total de más o menos 12 miembros de estrellas que voy a analizar para ese cúmulo. Entonces, aquí tenemos una posición espacial de esta muestra del cúmulo globular. Esta es una posición espacial con datos obtenidos del Gaia, del EDR3, con los dos campos que hablamos que necesitamos de Apogee para poder obtener entonces ese campo de estrellas. Tenemos también lo que es el movimiento propio de esa muestra de estrellas. Se encuentra más o menos en este borde, y estamos utilizando estos parámetros de movimiento propio obtenidos desde el Gaia. La metalicidad que se obtuvo para esa muestra de estrellas es de una metalicidad entre -1,5 y -1, lo que quiere decir que es un cúmulo bastante antiguo. Entonces, acá tenemos esta representación de esa metalicidad y la distancia desde HP1 en arcominutos. Bien. Esta información que les estoy mostrando todavía no está publicada, está en un paper en preparación, y tenemos entonces los siguientes análisis. Necesitamos todo lo que son los datos fotométricos y astrométricos de cada una de las estrellas. Aquí tenemos Apogee ID, eso significa el nombre de cada una de esas estrellas de la muestra. Y aquí empezamos a hacer unos filtros. ¿Qué filtros? Necesito que lo que es la señal a ruido sea superior a 70. Con esto garantizo que el análisis de la imagen va a ser muy fehaciente. Entonces, aquí ya se descartan 3 estrellas. Además, entro a analizar cada uno de los aspectos de esas estrellas, y en realidad, por su señal a ruido, estaban bastante deficientes esas líneas espectrales. Bien, acá tenemos entonces el análisis de lo que nos dio las abundancias químicas que fueron analizadas con Bacchus. Entonces, tenemos el análisis para 9 estrellas. Tenemos lo que es la media, la mediana y el error en un sigma para cada una de estas abundancias que tenemos acá representadas. No se pudieron obtener
para las 26 especies químicas, pero sí para las principales como lo son el carbono, nitrógeno, oxígeno, magnesio, aluminio, silicio, azufre, el calcio, el titanio, el hierro, el níquel y el selenio. Resulta que estas acá, en esta primera parte, son las que me ayudan a analizar si tenemos inhomogeneidades químicas dentro de ese cúmulo globular. Apogee, además, tiene su propio pipeline, que no sé cómo traducirlo, pipeline, con línea de observación, un protocolo que se denomina ASCAP. Entonces ellos también publican cuánto les dio sus abundancias químicas, entre otros parámetros de estas estrellas. Bien, entonces se tiene una comparación entre estos dos, pero el método que realizamos con Bacchus es un método bastante preciso. Analizamos línea por línea para determinar esa abundancia química dentro de cada estrella. El ASCAP sería más bien algo más que nos puede arrojar los resultados de simulaciones, es decir, está algo más automatizado. En cambio, este otro fue nuestro análisis por cada uno. Además que tenemos estrellas que presentan aquí unas, por ejemplo, no se determinó el nitrógeno para esta estrella determinada en 8354 ni para la estrella determinada 4441. Eso no significa que no tenga nitrógeno, tiene que tener nitrógeno, entonces tenemos que hacerle un análisis adicional. Esos son muchos detalles dentro de estos estudios. Bien, entonces esas características especiales para esas dos estrellas se determinan con otro método para poder determinar cuál es la abundancia del nitrógeno. Las referencias acerca de estos trabajos están dentro del paper en preparación. Acá tenemos lo que son las anticorrelaciones para el cúmulo de HP1. Entonces ya determinamos que solamente 9 estrellas que tuvieran cierto corte en movimientos propios en el diagrama de color magnitud, que fueran estrellas evolucionadas, que tuvieran una posición espacial en cierto rango, y lo que está en color azul claro nos puede mostrar las abundancias en nuestro cúmulo HP1. En unas tenemos inhomogeneidades, en unas de estas gráficas, pero no en todas hay inhomogeneidades. Sin embargo, por solo tenerla en algunas, ya sabemos que tiene múltiples poblaciones estelares. Bien, aquí tenemos entonces nuestra isócrona con el método de Basti. Entonces hacemos ese corte en el diagrama de color magnitud en la parte de nuestras estrellas que están evolucionadas y determinamos una edad para este cúmulo que es de aproximadamente 13 gigayears. Entonces se acerca a esos 13.000 millones de años en el que este cúmulo se formó. Ahora, los estudios en cuanto a la órbita de este cúmulo, esa dinámica, los estamos aún realizando para determinar si hace parte de una de esas estructuras, grandes estructuras que formaron nuestra galaxia. Entonces, acá, esa representación de lo que es la isócrona que determinamos en este estudio. Y por último, acá tenemos cada uno de estos espectros. El espectro que hemos sintetizado, el azul. En la línea central me falta normalizarlo a 1, pero esto es para mostrar cómo es de fehaciente esos espectros, que tenemos unos buenos perfiles de línea, la franja en color gris, entonces nos determina en qué longitud de onda encontramos el hierro, por ejemplo, aquí en donde encontramos el magnesio, titanio, bueno, las diferentes especies químicas con relación a longitudes de onda medida en Armstrong. Y con esto la parte del cúmulo HP
HP1. ¿Cómo vamos? ¿Algo que queramos comentar en este conversatorio? Tenía una pregunta. Ahorita que mostraste la tabla de las abundancias para ciertos cúmulos, ¿por qué es que no pudieron, o por qué no se pudo determinar ciertas abundancias para algún segmento? Porque la línea espectral no nos arrojaba, no tenía un buen perfil de línea, no tenía errores, tenía lo que son líneas que denominamos calientes, que están corridas. No es que no exista el nitrógeno, sino que la línea no tiene un buen perfil para poder hacer un análisis. Aunque esas líneas de carbono, nitrógeno, oxígeno son bien complejas, pero podemos extraer información de allí. ¿Algo más que queramos comentar? ¿Vamos ya a preguntas generales o sigues con el otro? Pues me gustaría presentarles el cúmulo FSR 1758. Entonces vamos por acá, si me lo permiten. Presentamos por acá el cúmulo FSR. Bueno, con este cúmulo FSR 1758 fue que apliqué por primera vez las técnicas para poder entender toda esta dinámica, poder hacer el estudio en HP1. Pero este cúmulo es de mi colega María Romero Colmenares. Entonces, entre las dos aprendimos con este cúmulo toda la metodología. Bien, FSR 1758. Este fue entonces un trabajo en el que participamos con María. Aquí estamos. Bien. ¿Qué ven acá? Más oro. Reliquias. Pero, ¿qué sucedió? Que el FSR 1758 también lo han denominado el Moby Dick de los cúmulos globulares. Entonces, si recordamos esta novela del autor inglés Herman Melville, resulta que es la historia de un cachalote que allí estaba, pero no se veía. Entonces, aquí sucede lo mismo. Ahí está, pero pues no se ve. Hasta ahora, que utilizamos la espectroscopía en el infrarrojo. Ahora, ¿qué tenemos en esta imagen? Una secuoya. Y la pregunta con este cúmulo es si tenemos una secuoya en el jardín. De acuerdo a, así lo llamaron en una publicación en el 2019, tenemos una secuoya en el jardín. Resulta que entonces FSR 1758 para ese momento era el cúmulo globular principal de la estructura galáctica secuoya. Yo les presenté al principio un árbol de fusión de cúmulos globulares y una de las estructuras era secuoya. Pues resulta que al estudiar este cúmulo, aquí tenemos entonces los diferentes parámetros para este cúmulo globular, también con una masa del orden de 10 a la 5 masas solares. Aquí el gráfico que les hablaba anteriormente, aquí tenemos a secuoya, ahí se clasificó en ese momento el Moby Dick, pero resulta que allí se reportaron entonces por primera vez la existencia de características en anticorrelaciones de lo que era nitrógeno, carbono, aluminio, nitrógeno. Entonces nos dijo, ok, hay múltiples poblaciones estelares. En ese estudio en Barba 2019. Pero resulta que también, la presencia de alto contenido de aluminio hacía que este cúmulo en especial fuera el remanente
sucede con estrellas enriquecidas y que no son tan comunes en estrellas enanas. Bien. Resulta que tiene una metalicidad de menos 1.43, esto lo hace un cúmulo intermedio, con una metalicidad enriquecida, y las isócronas, los diagramas con las isócronas que se obtuvieron con las bandas de Gaia dio una edad de 12 millones de años. En el análisis con la metodología que ya les expliqué para HP1, entonces también tenemos este diagrama en 2D con la posición espacial, tenemos lo que son los movimientos propios, tenemos nuestro diagrama de color magnitud, de las estrellas aquí más evolucionadas, y tenemos la relación de metalicidad. Bien. En la espectroscopía se utilizó Bacchus, entonces analizamos línea por línea las especies químicas que se encontraron para ese cúmulo. Tenemos el ciclo, el CNO autoconsistente, y las abundancias elementales para ese cúmulo. Entonces, aquí tenemos el análisis, especialmente en la parte punteada de color negro para la metalicidad aluminio-hierro en este punto y en esta parte. Encontramos una separación generalizada de estrellas de primera generación con respecto a estrellas de segunda generación, como también ya había sido estudiado en mesáceros en el 2020. Se estimó entonces la edad para este cúmulo globular utilizando las isócronas. La estimación de la edad, pero aquí lo más importante es el análisis orbital. Por este análisis orbital se considera que el cúmulo Moby Dick no hace parte del fenómeno secuoya. No tenemos secuoya en el jardín, sino que más bien hace parte de la estructura Gaia Enceladus. Y esto lo entrega el análisis orbital para ese cúmulo en particular, donde se tiene en cuenta lo que son las excentricidades. Tenemos acá para cada una de las estructuras del análisis, para Gaia Enceladus, Sagittarius, los Gemini Streams y para Sequoia. Entonces nos identifica que la órbita de o la dinámica de este cúmulo esté bien alineada con lo que es Sequoia, sino que más bien hace parte del fenómeno Gaia Enceladus. Bien. Entonces es lo que se encontró para Moby Dick o FSR 1758. El análisis orbital nos lo entrega lo que es un trabajo realizado por uno de los autores, que es el potencial gravitacional. A partir de allí determinamos esa dinámica o esas órbitas, y este es el fin. Se les recomienda este libro, Mochavik, que en Chile también está la historia de un cachalote que ahí estaba, pero nunca se pudo encontrar. De un cachalote albino. Imagínate. Listo. Entonces, con eso quedamos. Los cúmulos globulares los observamos muy bonitos, como por ejemplo Omega Centauri, que es observable en una noche despejada. Pensábamos que eran simples objetos, pero nos cuentan en realidad lo que es la historia evolutiva de nuestra propia galaxia. Entonces, con esto finalizamos. Ahora sí, las preguntas. Ay, claro. Bien, muchas gracias, Ana. Vamos entonces con preguntas del público. Bueno, Joana, felicitaciones por ese trabajo tan bello que estás haciendo, tan interesante. De verdad, ojalá se pueda publicar muy pronto porque es un material con datos de muy buena calidad, muy buena
La primera, no sé si dentro de esa muestra que tienen seleccionada, filtraron para ver si había alguna estrellas de estas peculiares, con composición química peculiar, que están muy en esa zona del estudio del diagrama color, magnitud y en general tienen comportamientos muy anómalos de abundancias. Es solo que de pronto puede haber alguna filtrada allí y pues simplemente cruzar con algún catálogo de estrellas AP, que no sé si las habías escuchado antes. No las había escuchado Son antes. estrellas que tienen la composición química peculiar, realmente no es común a las otras de su mismo tipo espectral, están en el rango de las masivas que tú estás estudiando y parece que tiene que ver con el campo magnético en la superficie, el efecto del campo y de la geometría con esas abundancias anómalas. Entonces solo digamos que por chequear, digamos que ninguna se te filtre de esas, porque de pronto seguro un jurado así podría subir el peso. Y la otra pregunta es si hicieron corrección por extinción en el Sí, están allí corregidas, tenemos esas correcciones debe ser fotométricas. muy pequeña la ¿Qué? corrección. Y fue la primera parte del trabajo, es como lo primero, para también poder determinar una temperatura efectiva a partir de esas correcciones. Te agradezco. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, profe. Gracias. Bien, preguntas. David, entonces de las dos opciones que tú presentabas, ¿la primera ya está totalmente descartada o no? Porque tú veas que la primera por diferentes etapas de formación estelar sí. No está completamente descartada y uno de los autores que apoya esa línea, que simplemente se formaron en diferentes épocas, es el autor Basti. Es una línea bastante fuerte, sin embargo nosotros con estos resultados no apoyamos esa línea porque vemos que puede ser que esa segunda generación se forme por una contaminación de material de estrellas que están en estados bien evolutivos. Es lo que encontramos y evidenciamos en los diferentes cúmulos de campos. ¿El nombre Moby Dick quién lo puso? Moby Dick, ¿Sí? así se le conoce. ¿Sí? No. Así se le conoce a Lo bajo ese mucho. registro de 58. Así se le conoce a ese cúmulo como tal. Bueno, bien. Gracias. De pura ignorancia. Vale, profe. Bienvenidas. Cuando me muestran los datos de las estrellas H1, HT1, HT. ¿Cómo lo grosero? Has power. Este es Ay, diseño. ay, bueno, sí. Bueno, no importa eso o el siguiente. ¿Cuántas estrellas en total tienes ahí reportadas? Habíamos primero seleccionado 14 estrellas, vamos a contar. 2, 6, 12, 14. Supongo que un cúmulo de esos tiene miles de estrellas. Correcto. Del orden de 10 a la 5. Sí. Entonces, ¿qué criterio tuvieron para seleccionar solo esas 14? Es una excelente pregunta y son los cortes que hacemos a partir del movimiento propio de la estrella y de lo que es su ubicación con respecto al centro del cúmulo. Tenemos en cuenta entonces unos radios que estén dentro de unos rangos en específico. Pero primero se hace, lo primero la fotometría, lo primero es este filtro para hacer esos cortes en específicos. O sea, supongo que es una muestra representativa a lo largo del cúmulo. Sí, ¿Cierto? sí. O sea, desde el centro hacia afuera. Y seleccionaron esos 14. De más de 2000 estrellas. Eso. De allí tomamos esta muestra. Pero no fue el brillo aparente. Sí, también. ¿No fue qué, perdón? El brillo aparente. ¿El qué? O sea, la magnitud aparente. Sí, la tenemos en cuenta también. Eso También. Sí. Ya. Porque si me muestra la siguiente tablita, supondría yo que esas estrellas son por allá de tipo
creo que sea algo que mida la temperatura efectiva. Las temperaturas Sí, o efectivas. sea, son por allá, Pero son bueno, son evolucionados, ¿cierto? Sí, Son gigantes, son gigantes rojas. son gigantes rojas. Ya, sí, ya. Y lo infiero por el G, ¿no? Por ese el logaritmo, la gravedad superficial. Me imagino que es, que yo lo recuerdo, pero se supone que es con respecto al Sol, ¿no? la gravedad superficial. Sí. Sí. Es un. No, creo que sí, lo de G sobre R. Puede ser que se te Es recuerda. que ese Lo G vamos que a ver. estás ahí, le tomas el logaritmo, eso es en unidades está. Ah, ok. Ese es un trabajo, esa partecita es un trabajo bien específico también de unos autores que nos enseñan a determinar ese logaritmo de gravedad con base en la temperatura efectiva, pero sí tiene una comparación con relación a la del Sol. Lo tenemos por acá Pero representado. están chiquitos. Entonces, si son con respecto al Sol, Del orden. el orden de la masa del Sol. Del orden, sí. Deben ser mayores. Aquí, las amenazas de esquina. Ahí está la relación. Aquí tenemos entonces cómo se hace ese análisis y si lo tenemos en un comparativo con relación a los datos de la masa solar, temperatura efectiva solar y luminosidad solar. Claro, los últimos dos términos son el radio, ¿no? A ver, sí, exacto, eso tiene que ver con el radio. El GM y la G. Pero nota que no son tan masivos, ¿no? Oye, y no nos contaste cómo determinaron el sí, el sí, la turbulencia. La La microturbulencia. microturbulencia. En el Becker. Vamos para el Becker. Vamos entonces a lo que es el Becker. Es que no quiero que vean ese desorden, por favor, cierra los ojos. Que no me hace eso. Están los perfiles de hierro. Hacia un perfil de línea. ¿Es con puro perfil de línea? No, tenemos en cuenta allí unos parámetros, profe. Ya vamos a buscar acá, en este punto. Esta microturbulencia la sugirió el doctor Dutra Ferreira. Ya la vamos a poner en para que sea presentable, que es bueno. Vamos por acá. Ahí se ve mejor. Sí, sí, sí. Donde tenemos en cuenta entonces estos parámetros. Está Depende de la temperatura efectiva de la estrella como y tal. de la gravedad superficial. Sí, señor. Y esta relación es válida para estrellas del tipo espectral que estás trabajando. Sí, profe, es lo que se ha utilizado y que ha sido consistente en otros resultados también para cúmulos globulares para estrellas evolucionadas. Tú tienes una pregunta final que Sí, me llama la atención. Cuando mostraste los movimientos propios, muéstrame el HP 1. ¿Qué es? Ahí muestras esos movimientos propios de esas estrellitas son relativos al origen del cúmulo. Sí, profe. Son relativos al origen del cúmulo. Ok. Sí, se tiene en cuenta la distancia con relación al centro. Al centro del cúmulo. Sí. Bueno, pero después, ahí estoy confundido, porque después nos muestras el otro cúmulo. Muy Sí, ese, bueno.
cúmulo con relación al centro de la galaxia, o entendí mal. No, esto es diferente, pero porque esto, O sea, esos valores de excentricidad son perfiles con relación al centro de ese cúmulo. es el análisis orbital, Sí, por eso. ¿sí? Con relación a nuestra galaxia y cómo se mueven o cómo están estructurados esos perfiles orbitales para lo que son las estructuras principales. Para todo el cúmulo. Es para todo el Para cúmulo. estrellas. Ah, eso tiene en porque cuenta si todo nos, el hablas, cúmulo. si nos hablas con relación a la galaxia, pues debe ser de todo el cúmulo. Ujú. Entonces, ¿y eso cómo lo calcula? Pues tenemos Con entonces. movimientos propios, ¿no? Ujú. ¿O no? Sí, profe. Pero entonces ahí estoy confundido. No, creo que es el modelo. Hay un modelo ¿Será por eso? O sea, ¿Cómo es, Camila? para, No te para, escuché. para determinar esto, eso Sí. que no es ahí, ¿sí? ¿Lo haces con movimientos propios o son modelos en particular o cómo se llama? Ah, ok. Sí tenemos en cuenta los movimientos propios de las estrellas como tal del cúmulo y esto nos lo ayuda a integrar lo que es el GAT-PROF, bueno, que nos ayuda a calcular esos análisis orbitales con relación a nuestra galaxia. Pero ¿qué se hizo acá? Se estudió cómo se mueve con relación a Gaia Enceladus, cómo se mueve con relación a Sagitarios o cómo son esas órbitas con relación a Gemini Strings y Sequoia, que era de donde se creía que era principalmente movido, o TCR 1758. Ese es el código que hace Trincado. ¿Cómo? El código computacional es el que hace GAT-PROF José Luis 16, Gol. sí. Creo que le meten hasta materia oscura. O sea, la galaxia, o sea, para el modelo completo para mirar. Es una excelente pregunta. Creo que sí. La vamos a tener, la va a tener. Revisar. Sí, esa parte la revisaremos. Profe, ¿sí me hice entender? Más o menos. No sigo confundido. Lo Pero que pasa eso valdría la pena que lo dieras un poquito más claro. Ay, Dios mío. Algún jurado pues ya me Ojalá. No tan más poco. Sí, efectivamente. Gracias, profe, por esa pregunta. Vale, lo vamos a analizar más allá. Yo tengo una pregunta respecto también a lo último que acabo de decir el profesor. Yo entiendo, según estas comparaciones que tienes acá, los movimientos propios que estabas describiendo de ese HP1, sí que esto en realidad los estás comparando con una de las primeras gráficas que nos mostraste de este paper, creo que era como el 2016, del modelo, en donde tenías, digamos, estas diferentes estructuras, ¿no? Entonces, según entiendo la respuesta que acabas de dar y lo que están diciendo ellos, lo que haces es comparar estos movimientos propios, o sea, con cada uno de cómo se comportaría cada uno pues, de estas estructuras dependiendo de esa clasificación que hacen inicialmente en el paper, ¿sí? ¿O no? Es comparar HP1 Con las estructuras iniciales que se establecen ahí, a ver con cuál concuerda ese movimiento. ¿Sí? Entonces creo que sí entendí, más o menos. Pero según eso, ¿sí? Tú ya sabes o ya comprobaron en este paper, pues digamos que Moby Dick se compara con este primer comportamiento y no con el que habían dicho inicialmente. ¿Sí? Para ti, y no sé si también, pues no sé si es ignorancia mía o no puse atención, esto que tú hiciste para HP1, ¿con cuál de estas estructuras tú crees, porque entiendo que todavía no lo has terminado, esta parte, crees que va a ser comparable? A estar asociado. Es una muy buena pregunta, debería ser con la estructura más antigua, que debería ser Kraken, esa es la estructura más antigua. Con HP1 estamos hablando que puede ser el objeto más antiguo de nuestra galaxia, por eso lo denominé también un tesoro entre las reliquias. Debería entonces estar asociado con Kraken, creería. Y asociado a eso, ¿por qué le decías que James Webb puede dar soluciones a eso o no? No, es que hasta hace 2 años la edad del universo era 13.770 millones de años. Pero el James Webb ya lo está cuestionando, que esa sea la edad del universo. No, pero no hay un trabajo específico sobre estos cúmulos.
Es excelente pregunta. Lo voy a ver. No he escuchado esta. Pro, por favor. Sí, a mí me inquieta una cosa. Entender cómo se origina una galaxia no es fácil, ¿cierto? Hay una gran cantidad de preguntas. Esta investigación, y más mirando hacia los orígenes, ¿qué podría dejar en concreto para comprender la evolución galáctica? Sobre todo en el puro inicio. Apoya la idea de que entonces esa formación, la formación galáctica se da desde el centro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Apoyaría esa idea. Aunque... Bueno, pero eso es, digamos, como colocar un referente en el tiempo y de alguna manera espacialmente, pero el proceso como tal. En el proceso encontramos que muchos de estos cúmulos que están dentro de esas estructuras principales pudieron ser galaxias enanas que fueron absorbidas gravitacionalmente por la Vía Láctea, y esos cúmulos son esos núcleos. Creo, no estoy segura, que Omega Centauri es uno de los casos, es un núcleo de una galaxia enana. Entonces, allí entramos como en ese debate. Si tenemos galaxias enanas como núcleos de los cúmulos globulares, al menos los que están en el halo, y seguir la discusión para lo que son cúmulos globulares del Bosch. Habría que confirmarlo. Pero va en esa línea, Ahí me surge una pregunta. Si es así, bueno, son galaxias enanas, ¿no? Se supone que dieron origen ahí, se fueron fundiendo y todo. Tú que llevas ya su tiempo estudiando cúmulos globulares, ¿no hay indicación de al menos un cumulito globular que tenga un agujero negro relativamente masivo? Y esa pregunta es tan buena porque de eso se inició un trabajo hace muy poco, ponle hace unos 3 años, donde ese trabajo está en Inglaterra. Allí hicieron ese análisis y la tendencia es que sí podemos encontrar agujeros negros en el centro de los cúmulos globulares. Sí hay una tendencia, pero está muy poco estudiado, es un campo muy que polémico. uno diría que son en todos los casos agujeros negros a los cuales no se les está dando comidita, que están desactivados, ¿cierto? Eso no lo puedo responder con certeza. Allí tenemos otra pregunta. Sí, esos cúmulos globulares posiblemente pueden ser galaxias enanas atrapadas en el halo. ¿Qué puede tener adherida esos cúmulos globulares al centro de la galaxia o a la galaxia en su totalidad? ¿Me la repites? ¿Qué mantiene adherida esos cúmulos globulares? ¿Qué materia? ¿Qué mantiene adherida? ¿Qué hace que esos cúmulos globulares estén ahí sujetos a la galaxia? Materia oscura, eso es lo que nos responde ese comportamiento dinámico que puede tener una galaxia como tal. O sea, eso lo responde la materia oscura. En términos coloquiales, el pegamento podría ser esa materia oscura. Potencial gravitacional que genera. Ahí habría una pregunta en esa línea, bueno, pero es como que la distribución de cúmulos globulares a lo largo de la galaxia. Es decir, si tú digamos te vas al centro de la galaxia, ¿cómo sería la distribución de cúmulos globulares? Es decir, la densidad numérica, por decirlo así, con respecto al centro. Y eso es algo que podría ayudar a modelos de potencial gravitatorio. Más o menos en nuestra galaxia pueden haber hasta 200 cúmulos globulares. Son poquitos también. Pero me imagino que se ha hecho lo que dice aquí Camilo, ¿sí? Haciendo un corte de cuántos tú entre 0 y 5 parsecs, cuántos hay ahí, entre 0 y entre 5 y 10, y así sucesivamente. O sea, yo me imagino que eso se ha hecho. No lo he estudiado todavía, está muy interesante también. Es un aporte estupendo. Sí, el profe. Digamos esto, vamos al sistema
grupo local, que estamos hablando que estas galaxias enanas finalmente se convirtieron en posibles cúmulos globulares en Andrómeda. Se estaría mirando, ¿se podría observar algo en ese sentido? Sí, señor. Se observa el fenómeno de cúmulos globulares en otras galaxias. Por aquí vamos a mostrar un ejemplo. Todo es mejor con ejemplos. Tenemos entonces cúmulos globulares pues muy antiguos, pero también hay un fenómeno que se está observando en otras galaxias, y es que hay cúmulos globulares también muy nuevos, de pocos millones de años. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestro cúmulo Omega Centauri, que tiene 12 gigaaños, pero en la galaxia Antena se está observando un cúmulo globular de 7 megaaños. Entonces también ese fenómeno lo podemos observar afuera. ¿Y hay trabajos en Andrómeda o no? ¿No hay trabajos apuntando a mirar ya la estructura de los globulares y algún análisis parecido al que está haciendo acá? Uy, profe, no he visto. No significa que no exista. Pero a propósito, hay un proyecto, de lo que sí supe, es una SORBE, que también la realizaría estos telescopios de la ESO, en donde quieren determinar exactamente esos cúmulos globulares en otras galaxias, quieren tomar espectroscopías. Ese proyecto creo que fue anunciado hace como unos 3 años, debería estar en este momento ya arrojando resultados, pero sí apunta en ese sentido. Ahora, esto de que los capos tengamos la propia SORBE es fenomenal y hace parte de todo un proceso para obtener tiempos de telescopio. Entonces, en términos coloquiales, uno licita para tener tiempos de observación. Resulta que los telescopios que están instalados en el norte de Chile, como son de diferentes gobiernos, Japón, Europa, Estados Unidos, ellos tienen el derecho al 80% de los datos, y Chile tan solo un 20%, o creo que incluso menos, pero no es más allá que eso. Entonces, con capos desde Chile, licitamos, por así decirlo, para ganar tiempos de observación, y pues fue ganado en 2018, aplicado 2019-20, hasta pandemia. La pandemia fue en el 21. Ahí cerraron todo y ya no más tiempos de observación. Tenemos nuestra propia SORBE y tenemos entonces ese derecho a esos datos de primera mano. ¿Qué pasa con esos datos? Que son privados por un tiempo, ponle unos 2 años, y luego se liberan. Entonces están allí miles de datos liberados para que analicemos y encontremos más sobre nuestra propia historia evolutiva. Esos datos de muy en cuenta están en unos pocos micrómetros. ¿Perdón, profe? Los datos de MOVID. La espectroscopía. Sí, es en el infrarrojo. Es puro infrarrojo cercano. En el infrarrojo cercano. ¿Y en qué instrumento lo toman? ¿En qué telescopio lo toman? En el Sloan Digital Sky SORBE, Nuevo México, y luego le adjuntaron en el Polo Sur el telescopio Irene Dupont en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, Chile. Que eso debe estar por encima de 2 kilómetros de altura, ¿o no? Uf, más. ¿Más? ¿Seguro? Sí. Kilómetros. Pero, ¿A cuántos que sí, están? 2.2. Por lo menos 2.5. Son grandes alturas. Para lograr tomar un buen espectro infrarrojo cercano. Sí, están ubicados principalmente en el cerro Chagnator. Bueno, ahí está el alma instalado. Ah, eso debe ser Son alturas bien impresionantes. Además, les quería comentar a propósito, ya, el espectrógrafo de estos telescopios tiene 3 chips. En esos 3 chips, entonces es que obtenemos esos espectros entre 0.7 a 1.6.7 micrómetros, lo del infrarrojo cercano,
pero como en cada chip pues hay una división, se tiene en cuenta eso en el análisis de las líneas espectrales. Ahora me confundiste. No me hice entender. No, es que primero mencionaste el eslogan, ¿cierto? Sí, profe. Eso queda en el norte. Y esto En Nuevo es- México. Exacto. Y esto es puro, no sí, pero específicamente estos datos, Ah, ¿sí? Eso está prácticamente en el centro galáctico, ah, ¿sí? Eso solamente se dice en el centro, Ah, ¿o no? sí, es que por eso integraron años después, 2 años después, en 2017, integraron el telescopio en el polo sur terrestre para poder tener un mapeo de la mayor parte de la galaxia posible. No, pero específicamente esos datos que nos mostraste, Ah, todo ok. eso es Salen solo a- un instrumento en el hemisferio sur. Ujú. Pero salen publicados como tal en el catálogo No, de acuerdo, de de las acuerdo. ujú, en general. Es que una cosa es la historia de las observaciones y otra, tus observaciones Eso. deben estar asociadas al Exactamente. telescopio en el sur. Exactamente, es eso. Tienes que tener cuidado con eso. Vale.